Nuestros 4 invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar está Paloma Valencia, candidata al Senado por el Centro Democrático. Paloma, gracias por venir a Voces RCN. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos en la mesa y a todos los oyentes, deseándoles un 2014 muy próspero, muy bueno, con mucha felicidad y muchos éxitos. Gracias, Paloma. Está también entre nuestros invitados Claudia López, analista y candidata al Senado por la Alianza Verde. Claudia, gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo. Juan Carlos, muy querido, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes que estaba comentando yo aquí que después de que le ponen a uno esa musiquita deliciosa de entrada, uno se queda todo entusiasmado que el programa va a ser así, esa delicia, y después tenga, ponen los temas políticos hartísimos. Así que me excuso por anticipado y espero que no, la decepción no sea tan profunda. Sí, que perdonen lo malo, tranquilos. Está también el representante a la Cámara, Alfonso Prada. Doctor Prada, gracias como siempre por estar en este programa. No, a usted, Juan Carlos, por la invitación. Además, un gran placer comenzar este primer programa de análisis del año para poder desearle a usted, a la mesa, a toda RCN y a los colombianos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, 2014, y un placer compartir con 2 mujeres como Paloma y Claudia, que van a ser senadoras, pero además no solo van a ser senadoras, sino senadoras estrellas, las 2. Pues ojalá, muchas gracias. Si llegan al Senado con seguridad. No, pero después de eso ya espero que no me den tan duro. Tranquilo. ¿Qué creía que era de corazones? Ahí es la pura cosa de político de quedar bien con todo el mundo. No. Esté tranquilo. Óigame, y aquí en Washington, en la mesa de trabajo de Voces RCN, está otro candidato al Senado por el Centro Democrático, que es Iván Duque. Iván, gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer y un feliz año para toda la audiencia, y un gran saludo también a los compañeros de panel, personas que son muy valiosas y con las cuales vamos a tener una buena charla esta noche. Gracias Iván. José Manuel Acevedo, hoy ha habido, y así esa ha sido una de las constantes de la actualidad política en el día, una discrepancia por las cifras en lo que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia entre las que da el gobierno por una parte y las que da el uribismo por otra. ¿Cuál es el lío? Claro, Juan Carlos, es que el año pasado, recordémoslo, terminó con debates vía Twitter entre el presidente Juan Manuel Santos y algunos de sus funcionarios en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que puso en duda cifras y ejecutorias que tienen que ver con obras públicas, infraestructura y, claro, con este tema que usted menciona, el de la seguridad, que no se quedó por fuera. Mientras el presidente Santos, Juan Carlos, reveló en la tarde del sábado, antes de que terminara el año, que en el 2013 hubo una reducción en las cifras de homicidio en un 8%, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribía en su cuenta de Twitter: presidente Santos, no confunda. Usted al Congreso en 2013 dice homicidios comunes fueron de 15.038 en 2012. Hoy habla de 16.033 en 2012. ¿Al fin qué?, le dice Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. Pero también Álvaro Uribe Vélez escribió 17 trinos más, Juan Carlos, rebatiendo las cifras presentadas por el presidente Juan Manuel Santos. Dice, por ejemplo, el expresidente Uribe que la extorsión creció en un 113% y que el secuestro también aumentó en vez de disminuir, como asegura el primer mandatario de los colombianos actual, Juan Manuel Santos. Claudia López, ¿quién puede tener razón ahí? Porque la verdad es que lo de las estadísticas, esta mañana citábamos la frase famosa de Winston Churchill, por supuesto muy en tono de broma, cuando él decía: yo solo creo en las estadísticas que he manipulado personalmente. Y no sé si era Bernard Shaw que decía: hay mentiras podridas y la estadística. ¿Uno a quién le cree aquí entre lo que dice Santos y lo que dice Uribe, Claudia? Pues a ninguno, la verdad, porque vamos a estar exagerando un poco para su propio lado. Y digo exagerando porque digamos que técnicamente ninguno está mintiendo. Dependiendo del año de referencia que uno tome, puede decir que la cosa empeoró o no. Yo creo que cuando el presidente Juan Manuel Santos dice el homicidio y el secuestro bajaron respecto al 2012, tiene razón. Pero si uno mira, digamos, respecto del 2010, pues ya la cosa no es así. Tiene razón el presidente Uribe en decir que comparado a al final de su mandato se está empeorando la seguridad. Pero a mí me parece que lo otro es que aquí pues es un problema técnico eterno en este tema de seguridad. Yo quedaría analizándolo varios años. Y es que el manejo estadístico del tema de seguridad en Colombia es realmente nefasto. Y no tanto porque haya una gran manipulación, sino porque no hay metodologías unificadas, incluso dentro de una misma institución. Digamos, una cosa tan elemental como que la Policía de Colombia y Medicina Legal
den la misma cifra de muertos es imposible, nunca se ha logrado. Entonces depende de la fuente que usted coja, cada una cuenta los muertos de manera distinta. Cada una publica la información de manera distinta. No hay protocolos, digamos, ni siquiera de fechas, de metodología, que le permita a uno hacer un análisis, digamos, más certero y menos apasionado. Entonces, digamos, hay ese problema, digamos, técnico con la información y hay un problema, pues, político, una disputa de vendetta, pues, entre dires y diremes que va a seguir entre el presidente Santos y Uribe. Pero a mí me parece que ese no es el tema principal. El tema principal aquí, lo que debería preocuparnos como país, en vez de andar en la vendetta entre el señor Santos y el señor Uribe, que eso no le va a mejorar la seguridad a nadie, el tema principal realmente es que desde el 2008 estamos estancados en materia de seguridad. Los grandes logros del país, que los obtuvo el presidente Uribe, los obtuvo entre el 2003 y el 2008. En ese año se empezó a estancar la política de seguridad democrática. Dejó de producir, digamos, los grandes efectos de reducción de homicidios, reducción de secuestros, reducción de masacres, etcétera, porque sus principales políticas, la desmovilización, así fuera medio falseada de los paramilitares, tuvo un efecto de reducción de la violencia importante, digamos, la capacidad de ataque y reacción a la guerrilla tuvo un efecto importante, pero esas estrategias se empezaron a agotar. Y no hace un año, no hace dos, se empezaron a agotar desde el 2008. Luego, lo que nos debería aquí preocupar como país es que llevamos casi 5 años estancados. No hemos vuelto a tener ni la política de seguridad democrática del presidente Uribe en sus últimos 2 años, ni la nueva política de seguridad del presidente Santos desde el 2010 ha logrado coger el toro por los cachos de la seguridad en Colombia. Aquí seguimos en unas cifras absurdas, digamos. Aún, y yo le creo revisando el tema, digamos, le creo al presidente Santos, hoy revisé las estadísticas. Si uno compara policía contra medicina legal, etcétera, hace todo ese cruce que les digo que es metodológicamente muy difícil, pero ese es parte del análisis que nos toca hacer a los que analizamos ese tema. Aún si uno hace eso y le concede la razón en que hubo una moderada baja del número de homicidios, lo importante aquí no es si bajamos el 0,5%. Lo importante aquí, lo dramático, es que seguimos teniendo 15.000 homicidios al año. Por favor, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y llevamos más o menos en ese nivel de homicidios 5 años. Y no hemos logrado bajarlo sustancialmente. Y ha habido 4 generales distintos de directores de la policía y 5 ministros distintos y 2 presidentes distintos y no le han pegado al tema de la seguridad desde el 2008. En el 2008 el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos. Sí. Entonces, ese es el tema realmente importante que deberíamos abordar como país, como sociedad, como ciudadanos, como analistas. Que es, no, la verdad, señor presidente Uribe, es que ni usted en sus últimos 2 años de gobierno, ni señor presidente Santos, usted en sus primeros 3 años de gobierno, no han logrado mejorar sustancialmente el tema de seguridad. Y eso es lo que tenemos que discutir con estrategias mejores, quizás con investigaciones mejores. ¿Qué podemos hacer mejor que andar en esta vendetta eterna, pues, que no nos va a solucionar nada? Paloma Valencia, ¿está de acuerdo? No, yo no creo que esto se trata de una vendetta, esto es un tema serio, y es que uno se pregunta si Colombia puede tener un presidente que anda diciendo mentiras todo el tiempo. Yo creo que es absolutamente inaceptable un presidente que sale a dar un parte de que el 2013 es el mejor año para Colombia cuando usted analiza las cifras. Y yo sí también estuve revisando las cifras. Es que la trampa no las hacen con las cifras de este año, sino con las del 2012. Lo que hacen precisamente es inflar las cifras del 2012 para que aparezca una reducción en el 2013. Una reducción que contradice las cifras que presentó el mismo presidente Santos en su informe al Congreso en el año 2012. Entonces, estamos comparándolas con las mismas cifras del gobierno, no son cifras que haya sacado de la manga el uribismo. Yo creo que en el tema de la seguridad hacen falta muchas cosas, pero por supuesto el tema de una fuerza pública desmotivada, sin fuero militar, con más militares presos que paramilitares y guerrilleros presos, viendo cómo se le otorgan concesiones al narcoterrorismo, mientras para ellos lo único seguro es la cárcel, es una situación muy delicada que se está viendo. En el tema, por ejemplo, de la infraestructura petrolera, un aumento de más del 200% en los ataques, lo que le está mostrando al país, pues es que realmente están volviendo inviable un negocio de petróleo. Salió la cifra este año de que Colombia está extrayendo un poco más de 1 millón, si la memoria no me falla, 1.007.000 barriles diarios.
y lo celebraban en algunos medios de comunicación, cuando la meta para este año eran los 2 millones, lo que muestra es que tenemos un rezago de 1 millón, y cuando usted va y habla con los empresarios y con las grandes empresas que hacen todo el proceso de petróleo, le dicen, es que no podemos hacer sísmica, la situación de seguridad es imposible. El oleoducto del Bicentenario, que fue inaugurado, ha funcionado 3 días de la cantidad de ataques y voladuras que ha tenido. Entonces, yo creo que hay que ser serios. Este debate no es un tema menor, es un tema sobre si tenemos un presidente que le miente al país. Paloma, pero usted reconoce que los últimos 2 años, como dice Claudia López, del expresidente Álvaro Uribe, no fueron los mejores en materia de seguridad y que ahí empezó un poquito el estancamiento. No, yo no creo que es que haya empezado el estancamiento. Lo que pasa es que cuando usted empieza a mejorar la seguridad, hay digamos, una economía de escala. Obviamente los rendimientos marginales son muchísimo más grandes al inicio que cuando usted empieza a avanzar. El tema de la violencia en Colombia y de la falta, digamos, de seguridad, hoy en día está pasando por un fenómeno que también es muy complicado, y es la desintegración de los grandes carteles de cocaína generó el fenómeno del microtráfico, que es muchísimo más complicado de atacar. Las BACRIM, sigue habiendo el problema de si las podemos combatir con el ejército o no. El gobierno había dicho que sí, se presentó el proyecto, incluso creo que el autor era el senador Juan Lozano, y después el proyecto lo retiraron. Entonces ahí hay unos temas que son muy complicados, y uno se pregunta, sobre todo, digamos, para mí el debate de fondo es cuál es la credibilidad que nos debe merecer el presidente Juan Manuel Santos a los colombianos. Es un presidente que lleva diciéndole mentiras al país durante sus 3 años de gobierno. Mire, primero dijo que él era uribista. Bueno, nos engañó a los que votamos por él. Perfecto, pero después había dicho que él era antichavista y a la semana ya lo calificaba como su nuevo mejor amigo. Después de eso le dijo al país, y lo tengo, es que es increíble, por los medios de comunicación, que él no tenía una negociación de espaldas al país con las FARC, que eran mentiras de Uribe, que Uribe estaba engañando. Y resulta que sí existía la negociación. Ahora miente con las cifras. El tema aquí es de una patología de mentiras que es francamente inaceptable para un jefe de Estado. Es un tema de tomar conciencia en torno a cuál es el tipo de presidente que quiere Colombia, porque lo mínimo que uno puede pedirle a un mandatario es que lo que diga sea cierto. Sí, ya regresamos, 6:59, estamos en Voces RCN. Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia, Alfonso Prada, Claudia López e Iván Duque. Quería preguntarle a Alfonso Prada a propósito de esta discrepancia en las cifras sobre la lucha contra la delincuencia que ha habido en las últimas horas entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos. Si, bueno, por una parte es necesario unificar las estadísticas, o si por otra parte, como dice Paloma Valencia, lo que pasa es que el país está sujeto a Juan Manuel Santos, que según anota ella, pues es un hombre que ha mentido reiteradamente en todo. ¿Usted en qué orilla está en esta disputa de cifras entre Uribe y Santos, Alfonso Prada? Pues, Juan Carlos, uno mira estas cifras, por ejemplo, en relación con la reducción del 8% de homicidios, mira los números exactos en cada tema, en las lesiones personales, en los robos o en los atracos, en fin, y a uno le queda la siguiente pregunta, y es, ¿puede el presidente de la República, el hombre además más asediado, más vigilado por todos, por Paloma, por Uribe, por todo el mundo, salir y decir una sarta de mentiras, pues, e inventarse cada cifra, cuando las cifras provienen de fuentes como la propia Policía Nacional? Aquí no se atreven a irse contra la Policía Nacional cuando la Policía Nacional acuña las cifras. Pero usted dijo mentira del año pasado. Esa que escucharon es Paloma, no resiste ni siquiera un comentario. Le sale inmediatamente un desafecto, la cosa más brava, por todo lo que no esté de acuerdo con ella y con ella. Yo, en cambio, no voté por Santos. Por eso yo estoy ausente de desafecto, seguramente. El uribismo radical, digamos, es de un desafecto casi que personal, y yo creo que eso deslegitima mucho estas críticas. Yo no voté por Santos, pero a mí me fue convenciendo el presidente en la medida en que claramente identificaba un programa de gobierno distante del radicalismo del presidente Uribe, por ejemplo, en materia de paz o en materia de seguridad.
esa es nuevamente Paloma que vuelve e interviene. Pero yo voy a intentar redondear una idea, Juan Carlos, y es, no me cabe en la cabeza que la Policía Nacional, que la inteligencia del Ministerio de Defensa, que el Instituto de Medicina Legal, todos sean una confabulación nacional para taparle al presidente unas cifras y que diga mentiras. No, aquí quien controvierte es el presidente Uribe. Y el presidente Uribe, como lo sabemos todos los colombianos, está en campaña política. Y naturalmente lo que él ha sacado de gran rentabilidad en este debate es que nos tiene hablando durante un mes de las controversias de cada cifra que va dando el presidente. Como lo decía ahora Paloma fuera de micrófono, no es solamente en esta. Si se da una cifra económica, como por ejemplo el incremento del salario mínimo acordado con los propios trabajadores, sale y dice eso no fue un acuerdo, pero además de eso es que nosotros lo vamos a incrementar mucho más cuando no lo incrementó más en su gobierno. Cada cifra le tiene una interpretación diferente, con lo cual está haciendo, es ganando audiencia, haciendo política y descalificando cifras que tienen unas fuentes oficiales que en mi opinión son absolutamente inobjetables. ¿Pueden admitir interpretaciones? Bueno, pues interpretemos qué se puede hacer mejor, pero en el caso de la seguridad hay que revisar los esfuerzos no solamente en estadísticas, es que me parece que es un error enorme simplemente mirar la estadística. Alrededor de la seguridad hay un marco legal que implica ver cómo está la eficiencia en la administración de justicia, el sistema acusatorio, cómo está la policía, la participación ciudadana, la pedagogía con la que ellos se enfrenten, la inversión en recursos para la prevención del delito, etcétera. En todos estos elementos habría mucho más que hablar que simplemente de la diferencia que el presidente Uribe pone sobre la mesa con el presidente Santos. Una política pública no es un problema simplemente del número, sino de una serie de factores que convergen todos en una buena política para enfrentar flagelos como la delincuencia organizada que hoy nos azota. Iván Duque, ¿a quién hacerle caso en este asunto de las cifras? ¿O será que es que eso no es tan importante? Porque es que, perdón, como decía Claudia López, es que resulta que en Colombia hay más de 15.000 homicidios. Yo estaba viendo estadísticas aquí en países con población parecida en número. Por ejemplo, Argentina, que tiene alrededor de 44, 45 millones de habitantes como Colombia, los homicidios, según las últimas estadísticas, son de 2.200 al año. En España, que es el otro país hispanohablante con una población semejante, los homicidios no pasan de 400, repito, 400 al año. Juan Nosotros Carlos, estamos en 15.000. Sí, Juan Carlos, te complemento unas cifras de lo que estás diciendo. 5 países de América Latina, Colombia, Brasil, Venezuela, Honduras y Guatemala, explican el 60% de los homicidios del mundo. Del mundo. Y aquí nos estamos rasgando las vestiduras porque Paloma descubrió y los juristas descubrieron este año con Santos lo mismo que ellos hicieron durante 8 años. Y es que las cifras que da la policía en marzo sobre homicidios no son las mismas que da en diciembre porque las estadísticas se van depurando y corrigiendo. Entonces, pues gran descubrimiento, lo mismo que ellos hacían, porque es la misma fuente, lo que está diciendo Alfonso. La policía, por mucho que quieran, digamos, maquillar cifras y engrandecer sus logros, todos los presidentes tienen las mismas fuentes. Medicina Legal, Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Y esas fuentes se van consolidando mes a mes, porque van acumulando reportes, cruzando información con la Fiscalía. Luego, en todos los informes del presidente, usted que ve el informe del presidente Uribe en el 2002, la cifra que daba el Congreso en marzo no es la misma cifra que sale en diciembre, porque la estadística se va corrigiendo y puliendo. Entonces, pues, gran descubrimiento. Yo veo, Juan Carlos, lo siguiente. Yo creo que uno es el debate de las estadísticas consolidadas para mirar y examinar la gestión de un gobierno, porque viene un proceso de reelección. Y sin duda las estadísticas entre 2010 y 2013 lo que muestra es que sí ha habido un deterioro en varios de los indicadores, como lo ha venido expresando el presidente Uribe y como lo han venido expresando centros académicos como el de la Universidad Sergio Arboleda. Pero yo quiero darle también otros elementos adicionales, porque para un país como Colombia, que aspira a estar en la OECD y que el gobierno nos dice que somos cabeza de serie, el reporte de desarrollo humano entregado por el PNUD para la región de este año, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, muestra unos datos escalofriantes en Colombia. Muestra que en Colombia el 16% de las personas consultadas en las encuestas que ellos realizaron han pensado cambiar en el último año de barrio por razones de seguridad. Y adicionalmente, el 25% de las personas ha limitado sus lugares de recreación por seguridad. Y el 29% ha limitado sus lugares de compras por la situación de seguridad. Pero déjeme también complementar esto con lo siguiente. El año pasado, entre enero y mayo del 2013, el DANE realizó la encuesta de seguridad y convivencia ciudadana.
Y también tiene otros datos alarmantes, que son lo que nos debe a nosotros motivar para tener esta discusión, porque al final del día esto no se trata si era un número Y o un número X, se trata de si la seguridad está bien o si la seguridad está en deterioro. Y esa encuesta del DAN nos muestra que en Colombia hubo en la percepción ciudadana 2.8 millones de personas se consideraron víctimas del delito. 454.000 personas se les robó el carro o una parte del carro. 339.000 personas estuvieron vinculados en riñas o peleas y cerca de 115.000 personas fueron víctimas de extorsión. Ahora bien, si nosotros preguntamos la percepción ciudadana, 69% de las personas encuestadas en las 20 ciudades más grandes del país dice que no se siente cómoda, no se siente segura en la vía pública. 58% no se siente seguro usando el transporte público y 20.4% de la gente no se siente seguro en el lugar donde desarrolla su principal actividad de vida. Si nosotros miramos eso para juzgar la gestión de un periodo presidencial y la comparamos con lo que recibió el gobierno, sin duda los indicadores no son buenos. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar en esta discusión. ¿Usted cree que sin duda en la época de Uribe estaba mejor el país? Bueno, es que las cifras, independientemente si son las de marzo o las de diciembre, las cifras muestran en un periodo de 8 años que el homicidio se redujo en un 50%, que el secuestro se redujo en un 96%, que los atentados a oleoductos se redujeron en un 56% y que los atentados contra la infraestructura se redujeron en un 76%. Entonces, yo creo que lo que estamos juzgando acá y lo que debe ver la opinión pública es cómo se han comportado la administración presidencial de este periodo y poder determinar si lo que recibió está hoy mejor o está hoy peor en un tema que fue decisivo para la elección de este gobierno. Claudia, perdón, ¿me repite la cifra esa del 60% de los homicidios del mundo? Brasil, Venezuela, Honduras, Guatemala y Colombia, 5 países de América Latina, explican el 60% del homicidio del mundo. Uno llega hasta el 80%, sí, según me comentaba el experto de estas cifras, que es Jorge Restrepo de Serac, que si uno suma, por ejemplo, Rusia, llega hasta el 80%. Pero lo que es increíble, digamos, es que América Latina es el 15% de la población mundial y el 60% de los homicidios. Y estos 4 países, digamos, ahora sale mucho en los medios y nos impresiona mucho y el tema de México, por ejemplo, ¿no? Por la violencia mafiosa, que además nos recuerda a viejas épocas muy difíciles en Colombia. Pero la verdad es que México no está dentro de esos 5, con todo y el incremento que ha tenido de homicidios. En cambio, Venezuela, que tiene la mitad de nuestra población, tiene el doble de los homicidios de Colombia. Lo que está pasando en Venezuela es dramático. Pero Colombia, que tiene 1/10 parte de la población de Brasil, tiene la misma tasa de homicidio de Brasil. Eso es dramático para Colombia. Eso es dramático. Eso quiere decir que aquí nos matamos el equivalente a un país que es 10 veces más grande que nosotros. Mire, además una cosa, Juan Carlos, que es importante es, hay que tener una discusión muy profunda sobre los aceleradores del crimen. En Colombia tenemos cerca del 81% de los homicidios cometidos con arma de fuego. Y el combate o la lucha contra las drogas, la lucha interna entre los carteles de la droga está entregando en Colombia entre cerca de 3.000 o 7.000 muertos al año. Todos esos son cifras del PNUD. Entonces, esos aceleradores tienen que hacer parte de la estrategia de seguridad y lo que nosotros estamos reclamándole al gobierno es, mire, estas son las realidades que estamos viviendo, estos son los problemas que usted está enfrentando. No está cumpliendo y no está cumpliendo porcentualmente con el tipo de mandato que usted recibió, en los temas que usted recibió, con el liderazgo de un partido político que le estaba pidiendo mantenga teniendo la de 30. Quiere decir que hay que tomar acciones y correctivos fuertes. El gobierno montó una alta consejería para la seguridad ciudadana y si nosotros vemos las encuestas del DANE, los resultados son escalofriantes. Cerca del 60%, el 58.7% de los colombianos considera que tiene una mala percepción de la seguridad del lugar donde vive. Entonces, eso afecta el uso de las libertades, eso afecta a la economía, eso afecta a la generación de empleo y eso encarece el costo de los ciudadanos en los lugares donde están residiendo. Eso es lo que nosotros estamos queriendo ventilar en este tipo de debates. No es un debate radical, es un debate objetivo con cifras objetivas. Pero mucho Dramático. Adelante. Yo lo que veo ahí es que el gobierno de Juan Manuel Santos es el gobierno de los anuncios. Este es el gobierno que promete una reforma a la justicia que tiene que hundir
porque es absolutamente vergonzosa. Es el gobierno que promete una reforma a la educación que tiene que retirar. Es el gobierno que promete un fuero militar que se le cae. El gobierno que propone una reforma a la salud y todo el sector salud le sale a protestar. Es el gobierno, es el presidente que se va a Medio Oriente y dice que él tiene la solución para el conflicto palestino-israelí. Va a Estados Unidos y dice que él tiene la solución para el desarrollo latinoamericano. Es de una vanidad, de una pretensión que sí lo deja a uno sorprendido. Y yo sí quiero decir que es que el tema fundamental es que el gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno mentiroso, porque es que se inició con mentiras, engañó a sus electores, es la estafa democrática más grande que conozca Colombia. El uribismo lo eligió y hoy en día está apoyado por quienes no votaron por él. Y yo creo que aquí es muy importante decir que los colombianos van a tener que pensar si votan por la U, que es el partido del presidente Uribe, o votan por el Centro Democrático, y el uribismo va a tener que alejarse definitivamente de una composición que no corresponde a los ideales con los que fueron elegidos y que nos sentimos víctimas realmente de una estafa democrática. La U que es de Santos, quiso decir usted tal La vez, U ¿no? que es de Santos, Sí, perdón. es de Santos. Y que era de Uribe, y que fue la que lo eligió, fíjese. Que voten Se por nos la U, que es del llevaron. presidente Uribe. No, así no. Así la Así es que campaña dicen va los de mal. la U, y el campaña Consejo va Electoral mal. se presta para eso. Están Pero- desinformando. Pero El yo creo que Consejo- volvamos al tema, digamos, importante, francamente, que no es el duelo que no han podido superar de noviazgo roto los juristas No y es los noviazgo artistas, roto, yo creo que es que hay que sino ponerle la la seguridad seriedad a del las país. cosas. La seguridad del país es lo que aquí importa, pues no el No, duelo y la que no han democracia podido también superar importa, juristas y doctora artistas. López. Es que a uno lo hagan, usted vote y le Bueno, salga sí, el duelo, a usted el una duelo, persona sí, distinta. sigan- No, eso sigan no es un en el duelo. duelo y sigan Es un creyendo que el tema- duelo de uribistas es y un tema de santistas que usted no elige personas sino no- programas. no- y uno tiene no que han respetar los logrado- mandatos Sí, electorales. pero no logrado elige superar ese duelo. títeres que sean manipulables por nadie. Quien asume un uno gobierno, elige predictibilidad. Paloma, quien asume un gobierno, Uno como elige cuando usted predictibilidad. asuma, Hablamos de lo que le como importa cuando a usted la asuma gente. su curul del Senado, Claro. tiene que hacer lo que objetivamente, Claro, con pero sentido tiene de que ser hacer lo predecible. correcto, tiene que hacer. ser Pero, predecible. No puede ser que yo Alfonso, termine Alfonso, volviéndome miremos comunista, por ejemplo. objetivamente, Volvamos al miremos tema de la objetivamente la seguridad, encuesta del DANE. Pero antes de eso, un segundo, y es, cuando decía, es un gobierno de promesas, no, es un gobierno que dijo, vamos a meternos en el tema de la paz, y lo está haciendo en forma impresionante, en forma técnica, en forma profesional, en forma comprometida. Dígale eso a la Ahí vamos, defensa. ahí vamos. Es un gobierno que durante los últimos 11 años nadie había logrado llegar a las tasas de superación de desempleo, de generación de empleo que se ha llegado. Eso también dice la Sí, pero Alfonso, mire, Alfonso, déjeme, yo le hago en una materia de observación, construcción una de observación vivienda que no constructiva ahí. les gusta. No, simplemente era para mencionar. pero no déjeme, yo le dejar hago en una el aire observación simplemente constructiva ahí. que aquí no hay razones, Mire. que aquí no hay respuestas, que aquí no hay avance en nada. Construcción de Aquí hay vivienda no cosas han cumplido supremamente ni el importantes. 30% de las promesas. Mire, el reporte que entregó este año el PNUD, el reporte del no un es segundo, la pelea, pues, aquí entre los defensores de oficio del presidente Santos o del presidente Uribe. Una cosa, Iván Ese Duque. no es el epicentro, digamos, y no debe ser el epicentro de la seguridad de la política colombiana. yo creo que para tener un debate constructivo debemos quitarle ese tipo de epítetos y adjetivos y mirar las cosas como Son deben ser. defensores de oficio, Es que, no es que es una cosa, digamos, real. si nosotros miramos las cifras que hay en Colombia, y por eso le estoy hablando de las cifras oficiales, Claudia, estamos hablando de las cifras del DANE. Si usted mira las cifras del DANE en empleo juvenil, donde tenemos la mayor concentración de la población, donde están concentrados el principal número de víctimas y victimarios del país, tenemos una tasa de desempleo que es el doble del desempleo global del país. Sí, y Entonces, así ha sido, eso también es desde 1970. pero es que aquí no estamos, a ver, varias cosas. Aquí no estamos haciendo Entonces, un juicio lo que a las llevamos es administraciones una anteriores. incapacidad Estamos haciendo en ese un tema juicio particular, a la no solamente de administración 5 los años, últimos sino de 3 5 años. décadas Y usted en fracasar en el empleo juvenil. usted misma ha dicho que lo que usted quiere ver es un debate objetivo sobre la situación de seguridad del país. Y si queremos tener un debate objetivo sobre la situación de seguridad del país, tenemos que mirar lo que nos están diciendo las cifras oficiales del DANE, donde el 55% de los colombianos se siente inseguro, donde el 69% no se siente seguro en la vía pública y donde Siempre la 2.8 millones de percepción de personas fueron seguridad víctimas es 3 de o un 4 delito. veces peor que las cifras de la seguridad, realidad, que eso lo es que las correcto. cifras de seguridad indican. Siempre, en todos los gobiernos locales Mire, le y voy a decir lo nacionales. más grave, Claudia. Pero En volvamos Colombia hubo al tema 2.8 central, millones que es, de ¿qué se puede personas que se hacer para consideraron esto? víctimas. ¿Qué se Y puede hacer? Yo solamente francamente denunciaron creo que el 600.000. tema central no son las cifras. Porque las cifras usted puede decir, es subida, una cosa es peor, la otra es mejor. Vuelvo y le insisto. Si lo que vamos es a mirar las cifras están fundamentalmente estancadas desde el 2008.
porque entre el 2003 y el 2008 tuvimos realmente un descenso muy significativo y estrategias muy exitosas, no solamente en lo rural, por la desmovilización, por el ataque a las guerrillas, sino incluso también en lo urbano. Y la pregunta central que nos debe preocupar es ¿por qué desde el 2008 dejamos de tener esa eficacia? Eso es realmente lo que tenemos que discutir. Ni los 2 últimos años del presidente Uribe fueron los mejores, ni los 3 primeros años del presidente Santos han sido buenos en materia de seguridad, esa es la verdad. ¿Qué deberíamos hacer? Sugiero 3 cosas para que las discutamos. Sí. Aquí hay algunas cosas que, en algunos casos, por ejemplo en Medellín, que venía teniendo una racha de homicidios muy alta, una situación de deterioro en la seguridad durante 4 años seguidos, finalmente este año empieza a bajar. ¿Sí? ¿Qué deberíamos aprender cuando vemos un caso así? Por ejemplo, 1, que tenemos que distinguir entre qué estrategias usamos para la delincuencia organizada, los robos a celulares, los robos a carros, los robos a viviendas, el paseo millonario, distinguir eso de las estrategias que usamos para crimen organizado, que es lo que está alrededor del tráfico de armas, del tráfico de órganos, del tráfico de cocaína, de las ollas. Esas son estructuras de crimen organizado que son de escala nacional, incluso a veces transnacional, que operan en varias ciudades, con armas mucho más, digamos, sofisticadas que las que usa la delincuencia organizada, pues el que atraca carros o el que atraca, digamos, en paseo millonario. Este fin de semana, por ejemplo, El Espectador daba una supuesta noticia, digamos, que yo creo que es alentadora y es el tipo de caminos en lo que tenemos que perseverar. Y es que finalmente la Fiscalía General de la Nación entendió que tiene que empezar a actuar a la par y coordinada con la estrategia de la policía. Lo que ha funcionado en ciudades como Medellín, o lo que funcionó entre otras cosas entre el 2003 y el 2008, aparte de las desmovilizaciones y demás, sí, es que empezamos a atacar no el delito individual, no el caso individual, sino estructuras, bandas, y hacer toda la inteligencia alrededor de la banda, ¿sí? Y lograr seguirlas y lograr atacar banda por tipo de delito. Pero mire, eso mire, que lo viene haciendo, perdóname termino, eso que lo viene haciendo la policía en algunas ciudades, lo ha hecho a veces en Medellín, a veces lo hace esporádicamente en Bogotá y funciona, tiene que hacerse a la par con la fiscalía, porque no solamente necesitamos que la inteligencia de la policía sea capaz de identificarlos, capturarlos, etcétera, sino que también la fiscalía sea capaz de procesarlos y judicializarlos como lo que son, estructuras, o de delincuencia organizada o de crimen organizado. Esa es, por ejemplo, una cosa concreta que deberíamos mirar. Termino con esto. Sí. Otros delitos que son de un altísimo impacto. Aquí mal que viene el homicidio se ha reducido. Mucho hasta el 2008 y muy poquito desde entonces. Pero aquí hay delitos dramáticos que no bajan y no bajan y no bajan. No solo no bajan, sino que crecen. La extorsión, la violencia contra niños, la violencia contra mujeres. Sistemáticamente sube cada año. Y eso no se menciona. En la mitad de las localidades de Bogotá, el principal delito no es el homicidio, es la violencia intrafamiliar. Y contra eso no hay aparato, no hay policía, no hay estructura, no hay instituciones, no hay nada, es completamente al garete. Unas pocas instituciones ahí tratando pues con medio peso de hacer algo, pero no, obviamente no dan abasto y lo que pasa es que esos delitos crecen. Y de eso no hablamos, porque como los niños no votan, ¿no? Claro. Entonces de esas prioridades no hablamos. Me toca ir a la pausa y ya regresamos, 7:31. Usted escucha Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia, Claudia López, Alfonso Prada e Iván Duque. José Manuel Acevedo, y de la suerte del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ¿qué? Pues Iragorri, seguimos pendientes de varias cosas. Por un lado, que se resuelva la recusación y reposición por parte del Procurador General Alejandro Ordóñez. Saber si Ordóñez se va a pronunciar además antes de la revocatoria que está convocada para el 2 de marzo, pero que si el pronunciamiento precisamente llega antes de esa fecha, el del Procurador, pues no tendría que realizarse esa convocatoria, esa revocatoria del 2 de marzo. Y agregarle a este panorama, Iragorri, que falta saber si habrá medidas cautelares favorables para Gustavo Petro en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual se suspenderían los efectos del fallo del Procurador General de la Nación y se enredaría todavía más la pita. Este próximo 10 de enero, Gustavo Petro ha convocado nuevamente a movilizaciones en todo el país, pero sobre todo en Bogotá, para respaldar su causa. Así vamos. Alfonso Prada, si las cosas siguen como van y llega el calendario a marcar la fecha del 2 de marzo y la gente tiene que votar a ver si está dispuesta a revocarle el mandato a Gustavo Petro o no, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Va a sacar la gente a Petro de la alcaldía o él va a seguir?
Pues la decisión que se tomó de no hacerlo el mismo día de las elecciones del 9 de marzo creo que marcan algo supremamente delicado, y es que no existe antecedente en Colombia de una revocatoria del mandato que haya prosperado en frío, es decir, que no coincida con una jornada electoral ordinaria, razón por la cual el nivel de abstencionismo es quien normalmente triunfa. Le explico lo siguiente, y es que para que haya revocatoria del mandato tiene que votar el 55% de quienes intervinieron en esa votación de Petro, y el 55% de la totalidad de quienes votaron por unos y otros candidatos. En términos de Bogotá es 1.234.000 bogotanos que estaban inscritos en esa época, que se han, en fin, yo lo que veo es que salgan a votar en frío 1.234.000 personas es casi imposible, razón por la cual la revocatoria podría terminar muriendo es por inanición. ¿Pero usted cree que vamos a llegar a ese escenario o que antes el procurador se va a pronunciar y confirmará su sanción a Petro? Pues esa obviamente es una pregunta para el procurador, pero yo lo veo, digamos, en el procedimiento y en la toma de la decisión muy decidido a seguir para adelante, pero habría que conocer algo que no se conoce, que es el documento de defensa de Petro en esta última etapa. Y además no sé ni siquiera si lo radicó efectivamente el 31 de enero, porque lo que hizo fue radicar la recusación. Sí. Con esa impugnación habría que ver qué nuevos argumentos hay de defensa interesantes. Si son exactamente los mismos, pues o no muy fuertes, pues lo que va a ocurrir es una ratificación de la decisión. Y también, pues estaba esperando que la Comisión Interamericana se pronunciara sobre unas medidas cautelares. El mismo secretario de la comisión había dicho que el 3 de enero era la fecha para presentar la solicitud de las medidas cautelares y no ha llegado. Hasta el día de hoy el gobierno colombiano ni la Procuraduría, hasta donde sé de las indagaciones que hice el día de hoy, ha recibido ningún tipo de sugerencia en ese sentido. Iván Duque, si las cosas siguen como están y llega la votación el 2 de marzo, ¿sacarán los bogotanos del Palacio de Líbano a Gustavo Petro o se quedará él ahí hasta el final del mandato? Pues mire, Juan Carlos, yo creo que la revocatoria del mandato debe ser una expresión libre de todos los ciudadanos. Ojalá esté lo menos politizada. Yo creo que la revocatoria no debe ser liderada por ningún partido político y debe ser una expresión libre de los ciudadanos. Yo creo que hay unas problemáticas muy graves en Bogotá que son alarmantes. Si nosotros miramos que Bogotá es una ciudad que genera el 25% del PIB de Colombia y que ha recibido en los últimos 10 años cerca de $24.000 millones de inversión extranjera directa, pues eso pues pareciera que es algo importante y muy relevante para la ciudad. Pero cuando uno lo contrasta con que el 47% de los empleados, de la gente que está empleada en la ciudad, está en la informalidad, que tiene 17% de desempleo juvenil, que además tiene un déficit habitacional grande, y que si miramos los temas de movilidad, tan solo en el 2012 le entraron a la ciudad cerca de 165.000 vehículos y que circulan 1.7 millones de carros con una infraestructura vial de la cual el 43% está deteriorada. Ahí solamente le estoy diciendo el tamaño de los problemas de Bogotá. Yo creo que la pregunta que deben hacerse los ciudadanos libremente es si en el gobierno, lo que lleva corrido el gobierno del alcalde Petro, con los movimientos tan bruscos, abruptos y permanentes que hay de los miembros de su gabinete, con la improvisación en sectores como el de las basuras, con una política de vivienda que va a paso de tortuga, si ese es el tipo de administración que una ciudad como Bogotá, tan importante para la economía de Colombia, se merece. ¿Pero saldrá la gente a votar, usted cree? Yo creo que ¿una fecha en que no haya elecciones para nada más? Yo creo que ahí es donde debe apelarse al sentimiento ciudadano. Y yo creo que ahí la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y que tienen los formadores de opinión es muy grande. Decirle a la gente, esta es una oportunidad para que usted vote por el voto programático, para que usted defina si está siendo gobernado como usted cree que se merece y si la ciudad donde usted vive va hacia donde debe ir. Y las cifras, desafortunadamente, que tiene la ciudad no son buenas, la ciudad está muy mal manejada y ojalá no se apele a la politización, porque si se llega a la politización muy probablemente ocurra lo que sucedió en Lima, que se polarizó ideológicamente un debate para mantener a la gobernante de turno y los resultados de Lima siguen siendo patéticos. Pero una revocatoria sin politización, ¿cómo es? Sin politización me refiero, Alfonso, a que no sea una bandera de un partido político,
Yo creo que los ciudadanos lo que tienen que salir a pensar libremente es si la ciudad está siendo bien gobernada, sí, porque si se vuelve un tema de conservadores contra el alcalde. Eso no es una utopía, es decir, pensar que no se va a politizar, eso no es demasiado idealista. A ver, a lo que yo me refiero es a que no tenga color partidista. Dice que no partidista. se puede politizar el proceso de paz y que nadie debería politizarlo cuando lo que hay que exigirle Pues a los es que mire, Alfonso, y a los Alfonso, usted tiene que tengan posiciones. Sí. Pero sobre todo, yo lo que veo en el tema de la revocatoria, como decía Iván, es que los bogotanos van a tener que pensar si les gusta ese alcalde o no. El problema de Bogotá es que necesita una doble vuelta. Uno no puede llegar a una ciudad como Bogotá con un 30% de la votación porque es inmanejable. Una ciudad con los problemas, con la dimensión que tiene, digamos, la población, la diversidad que hay, uno necesita el respaldo de la mitad de los habitantes. En ese sentido, yo creo que hay que trabajar para que haya una doble vuelta. En el caso de Petro, lo que sorprende es que él para las decisiones políticas utiliza los recursos jurídicos y para las decisiones jurídicas utiliza recursos políticos. Y con esto quiero decir, cuando se planteó la revocatoria, que debió haber salido muchísimo tiempo antes y que habría sido un método bastante democrático para definir la permanencia o no del alcalde, él torpedió todo el proceso a través de mecanismos jurídicos de dilación. Puso tutelas, recursos, últimos recursos, recusaciones. Bueno, hasta ilegalidades cometió la registraduría habiendo entregado la base de datos de las firmas de quienes firmamos la revocatoria. Pero a la decisión del registrador, que es una decisión eminentemente jurídica, que él tendría que combatir con argumentos jurídicos, él lo que hace es movilizar una cantidad de gente para volverlo un tema político, para politizar el debate eminentemente jurídico. Porque yo creo que cuando uno analiza el tema de las basuras de Bogotá, que hoy en día lo que terminamos es teniendo un sistema mixto donde Aguas de Bogotá, ya ni siquiera Aguas de Bogotá, pero el acueducto de Bogotá recoge basura con unos sobrecostos para la ciudad gigantescos, con una nómina que ahora tenemos que pagar los bogotanos, con unos problemas de ineficiencia, con unas volquetas de 2 metros donde la gente tenía que básicamente tirar la basura para que llegara a la volqueta. Y la otra mitad la entregaron a los mismos concesionarios privados, a los mismos, porque es que no son unos nuevos, sin licitación. Lo que hubo fue básicamente un desacato de la ley, un rompimiento de las disposiciones de la ley 142 de servicios públicos, una falta de concreción de una licitación que Bogotá necesitaba, y lo que uno ve como ciudadano de a pie cuando uno sale y camina es que Bogotá está sucia. Uno ve las pilas de basura por todas partes, la basura tirada en el piso. Bogotá no era una ciudad sucia. Ese es el resultado real. Y lo que los bogotanos tienen que pensar es si ese alcalde le está cumpliendo a los bogotanos o no. Y tomarlo, yo creo que un poco lo que decía Iván, con cabeza fría. Esto no es un tema que uno deba pensar si le gusta o no el progresismo. Esto es un tema de uno, si le gusta o no el alcalde, lo que está haciendo, su gestión como alcalde. Yo me considero elector pasivo de Petro porque yo voté por uno de los 3 jóvenes y sabía que eso le podía dar la posibilidad de ganar a Petro, y para mí eso no era un inconveniente. Pero yo quiero decir que a mí me parece que su gestión ha sido pésima, ha sido verdaderamente lamentable, y por eso firmé la revocatoria y votaré en la revocatoria. Pero doctora Claudia López, de todas maneras el procurador, en caso de que no haya tomado una decisión y esta revocatoria salga a favor de Gustavo Petro, me imagino que es por lo menos un mensaje político muy fuerte que tiene que tener en cuenta el procurador. Primero, esto es un debate eminentemente político, digamos. Obviamente aquí hay decisiones de 2 tipos, decisiones jurídicas, que quien tiene la facultad de tomarlas las tomará. Yo creo que el procurador, aquí nadie está actuando, digamos, realmente fiel a las normas y al espíritu de las normas. Yo creo que el procurador está abusando. Y aquí hay 2 debates desde mi perspectiva distintos. Uno es que yo espero que, como todos aquí han dicho, nos dejen decidir y no que el abuso del procurador pisotee nuestro derecho, que es ciudadano. Lo que por mandato popular se da, por mandato popular se debe quitar. Somos nosotros los ciudadanos. Los que quieren que se quede Gustavo Petro podrán votar que sí, los que quieren que se vaya podrán votar que no, pero debemos ser nosotros, y no un pisco que se cree Dios sin serlo, el que tiene la función de pasar por encima del voto popular. Entonces, aquí esa es la primera decisión que me parece más importante. Aquí todos han dicho, los ciudadanos de Bogotá, como crean, deberán decidir. Ojalá nos deje decidir el autoritarismo del procurador. Ojalá podamos salir a votar el 2 de marzo. Y ojalá sea masivo.
Yo sé, como dice Alfonso, es cierto que si unas elecciones atípicas no se dan usualmente coincidentes con una general, suele tener baja participación. Sin embargo, aquí me parece que no vamos a estar tan en frío. O sea, estamos en la mitad de la campaña de Senado, hay más de 3.000 personas haciendo campaña. O sea, no es un febrero pues del 2009, donde no había ninguna campaña electoral ni nada por el estilo. Entonces yo confío en que en general la gente está más atenta al debate político y confío en que salga a participar masivamente. Yo la verdad espero que salgamos masivamente. Los que estamos dispuestos a votar que sí y los que estamos dispuestos a votar que no. Pero que seamos nosotros, porque ese es nuestro derecho como ciudadanos. Aquí hay un tema eminentemente político y es, ¿nos gusta o no la gestión que está haciendo un alcalde? Llámese Gustavo Petro o como se llame. Esa decisión es una decisión eminentemente política. Y una decisión eminentemente política en una democracia la tienen que tomar los ciudadanos con su voto libre, no un funcionario autoritario de ningún tipo. Claudia, pero ¿usted cree que esa consulta popular la gana Petro o la pierde? Es decir, es que a mí eso me tiene sin cuidado, qué pena decirle. Pero primero mi derecho. Es que primero mi derecho y el de todos los ciudadanos de Colombia, que tenemos derecho a que sea el voto el que decida si alguien debe gobernar o no, y si está haciéndolo bien, pero o no. también tenemos no tiene por qué decidirlo un funcionario que se cree Dios. Eso tiene que hacerlo, es el voto de los ciudadanos. Entonces, uno no puede, digamos, o yo por lo menos me parece que no es legítimo, decir que es legítimo el voto por si gana Petro, pero sería ilegítimo si pierde. No es igual de legítimo. Yo primero peleo por mi derecho. Yo lo que creo es que también tenemos derecho a que la Procuraduría funcione. Qué pena, derecho. Sería maravilloso poder hablar sin que uno lo interrumpan. A ver, adelante, Claudia. Entonces, la palabra Paloma, vale. Yo creo que aquí hay dos cuestiones distintas, como les decía. Primero, mi derecho, y esa no es una pelea ni por Petro ni en contra de Petro. Esta es una discusión con el procurador, que en mi opinión quiere pisotear mi derecho y el de los ciudadanos a que seamos nosotros los que decidamos. Espero que nos dejen decidir, pero la verdad es que jurídicamente es un tema complejo, porque el procurador tiene la facultad de ratificar esa sanción, tiene la facultad legal, y ya no hay más recursos. Si el señor la ratifica, pues nos pisotea a nosotros, que hubiéramos tenido que tomar esa decisión, y yo creo que también al alcalde Gustavo Petro. A mí me parece que más allá del debate de las basuras, yo no voté por Gustavo Petro, y espero que en esta oportunidad me dé buenas razones para votar por él, o para no votar por él. Pero lo que me parece un exabrupto es que por una discusión administrativa o de pertinencia de cómo se presta un servicio público, a un ciudadano le quiten por 15 años sus derechos políticos. Eso me parece un exabrupto. O sea, hoy se lo hacen a Gustavo Petro, ayer se lo hicieron a Alonso Salazar, pasado mañana se lo pueden hacer Sergio Fajardo. ¿Cuándo vamos a parar ese pisco? Eso es un total exabrupto. Una cosa es que puedan decirle, usted no sirve como alcalde, eso se lo diremos los ciudadanos. Y otra cosa es que por una discusión sobre la manera como se debe prestar un servicio, si fue oportuna, si no, si es adecuada, etcétera, a uno le quiten los derechos políticos. Un funcionario que ni siquiera es electo. Ese es un exabrupto que está desafortunadamente respaldado en una norma constitucional que es urgente reformar, urgente, porque está visto que se presta para que lleguen abusadores como el señor Ordóñez y la ejerzan de la peor manera. Levanta la mano Paloma Valencia. Yo lo que creo es que los ciudadanos también tenemos derecho a una procuraduría que funcione, y decir que es un exabrupto lo que está pasando con el alcalde Petro, cuando hay más de 1.700 funcionarios elegidos popularmente que han sido también destituidos, cuando, por ejemplo, al uribismo, 2 de sus cabezas más importantes también le fueron cortados sus derechos en cifras superiores a las que está sancionado el alcalde Petro, personas que seguramente serían candidatos a la presidencia con enorme reconocimiento dentro del movimiento de Uribe Centro Democrático. O sea, Andrés Felipe Arias, por ejemplo. Estoy hablando del doctor Fernando Londoño, Andrés Felipe Arias, que fueron inhabilitados. El doctor Londoño, por ejemplo, fue inhabilitado por haber dicho, por voto popular, sí, pero hubiera podido ser. No lo eran, no es lo mismo un funcionario. No, porque es que le costó, como iba a ser elegido, entonces le quitaron las alas. Pero entonces resulta que es que las normas son malas cuando se le aplican a unos grupos, pero son buenas cuando se le aplican a otros. A mí me sorprende
entiende que cuando todas esas inhabilidades sucedieron, a nadie parecieron estorbarle. Quiero recordar además que el M19 participó activamente en la Asamblea Nacional Constituyente, que estableció que el procurador podía sancionar a los funcionarios elegidos democráticamente, y es digamos, hace parte de quienes participaron en esa constituyente. Entonces, venirnos a decir que es que ahora es un atropello político, a eso es a lo que yo me refiero. Ese es un tema jurídico. Aquí ha habido sanciones que uno puede discutir jurídicamente, que el doctor Petro nos muestre que el sistema de basuras está funcionando mejor, que nos muestre que las decisiones se ajustaron a la ley, que nos muestre que los bogotanos ahorramos plata con este nuevo sistema de basuras, que la ciudad está más limpia. Este es un debate muy concreto, pero como lo politizan para decir que es una persecución política, ¿cuál persecución política si este procurador ha destituido más de 1.700 funcionarios elegidos popularmente, cuando otras personas con futuro político tan promisorio como o más del alcalde Petro también han sido inhabilitadas en cifras parecidas? Entonces, a mí lo que no me gusta es la politización de una decisión jurídica. Pero el doble rasero, digamos, es cierto que es un problema. Mire, cuando el procurador sancionó, porque hasta el día de hoy no ha destituido, pero suspendió por 3 meses a Samuel Moreno, un ampón pues de 5ª categoría. Públicamente me opuse. Y Samuel Moreno pues me parecía un ampón. Lo dije desde que estaba en campaña. Ese tipo es un ampón. Va a robar a esta ciudad a manos llenas. Y así lo hizo. Y me opuse, ¿por qué? Porque es que era igual de arbitrario. Y claro que ese tipo era un ampón, y claro que es un delincuente, y tenía que terminar donde terminó, donde lo ha debido poner un juez desde mucho antes, desde lo que lo pusieron, que era en la picota. Pero darle ese tipo de atribuciones a un funcionario que no es elegido popularmente. La Procuraduría y esa función existe desde 1991, como nos recuerda Paloma. Y sin embargo, ningún otro procurador la había ejercido de manera tan arbitraria. Por eso está este debate, no solamente porque es contra Gustavo Petro, sino porque tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Es que el abuso ha sido sistemático contra unos, contra otros, hasta que finalmente realmente es un debate público de hasta dónde vamos a dejar llegar a este tipo. ¿Qué se cree? Que por lo menos salga a hacerse elegir y tenga, digamos, ahí sí las facultades que pretende tener de manera tan abusiva. Es que no solamente, aquí no se están pisoteando solamente los derechos de Gustavo Petro, me da mucha pena, ni eso es lo más importante. Aquí se están pisoteando los derechos de los colombianos y en particular de los bogotanos, que tenemos derecho a decidir con nuestro voto quién gobierna y cómo nos gobierna. Y si no nos gusta que nos gobierne. Y no un pisco sentado en un escritorio creyéndose Dios. Últimos 20 segundos, Iván Duque. Bueno, yo creo, Juan Carlos, que hay 2 cosas. Sin duda, la revocatoria es una expresión del voto programático, un mecanismo de participación ciudadana, y ojalá el debate se pueda dar a fondo. El alcalde Petro prometió una ciudad muy concentrada en los estratos 1 y 2, una política social, y lo que vemos es que 7 de cada 10 personas en el estrato 1 y 2 están en la informalidad, que la mayor concentración de embarazos adolescentes en la ciudad está en los estratos 1 y 2. Pero déjeme decir otra cosa, también es muy importante tener una revisión exhaustiva en Colombia sobre las capacidades y las potestades de la jurisdicción disciplinaria. Tener la capacidad para un funcionario de sancionar o eliminar derechos políticos prácticamente en única instancia es algo que debe ser revisado, pero ciertamente el procurador ha obrado con las normas que tiene, con la constitución que tiene y con las atribuciones que tiene. Dicho eso, yo prefiero que sea una discusión abierta por los ciudadanos con el voto programático en la mano. Gracias, Iván Duque, por haber venido. Gracias, Claudia López. Gracias, Alfonso Prada. Y gracias también, Paloma Valencia. Ya ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN.